Miguel de la Madrid Hurtado nace en Colima, el 12 de diciembre de 1934. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue catedrático de 1959 a 1968. Dentro de su carrera política, fungió como director de Pemex, subdirector de crédito de la Secretaría de Hacienda y secretario de Programación y Presupuesto de la misma Secretaría. Finalmente fue presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. El panorama de 1982 era uno de sobreoferta de petróleo a nivel internacional, acumulación de deuda externa, altas tasas de interés, recesión mundial y devaluación del peso. Estos factores causaron que la deuda externa de México aumentara aún más y se diera inicio a una nueva crisis. La crisis del 82 surge debido al gobierno de Luis Echeverría en 1970 por la fuga de inversión extranjera y a la crisis de López Portillo debido a la devaluación del petróleo que causó inflación de 460% y devaluación del 582%. El país quedó con alto endeudamiento externo y una crisis política y social. En 1982, de la Madrid comienza su mandato caracterizado por desconfianza en las acciones de gobierno, una deuda externa del 90% y bajas reservas internacionales. Se crea el Programa Inmediato de Reordenación Económica en coordinación con el Fondo Monetario Internacional para controlar la inflación. En 1983 se busca renegociar la deuda externa, se reduce la inflación al 80% y el Producto Interno Bruto cae un 4.7%. El desempleo y la informalidad aumentaron. En 1984 se implementa una política de ajuste mediante la cual se corrigieron parcialmente los desequilibrios financieros, pero aumentaron los precios y las presiones sobre el tipo de cambio. En 1985, el terremoto dejó 8.000 muertos, derribó múltiples edificios y agravó el desequilibrio económico. El precio del petróleo llegó a su cotización más baja de $8 por barril, se hacen intentos para retener el capital externo y los niveles de réditos fueron desproporcionados. En 1986, México se incorpora al General Agreement for Trade and Tariffs, GATT, a fin de abrirse comercialmente y reducir los requisitos de importaciones y aranceles. Se comienza la venta de organismos paraestatales para aumentar las finanzas públicas. Se realiza un encarecimiento artificial del tipo de cambio a fin de aumentar las exportaciones y las reservas internacionales aumentan a su máximo histórico, pero la inflación también aumenta a un 180%. Los precios de los bienes eran de millones de pesos. En 1987, la bolsa de valores cae abruptamente y muchos accionistas pierden sus casas. Hay amenaza de insolvencia e hiperinflación y el gobierno implementa el Pacto de Solidaridad para nivelar los precios. En 1988 se continúa la disminución de precios y se busca mantener los salarios, se da apoyo al sector agrícola y se reduce el IVA en alimentos y medicinas. Las ventajas de este sexenio se concentran en el nacimiento del Plan Inmediato de Reordenación Fiscal, la incorporación de México al GATT, la apertura comercial y baja en aranceles, la venta de paraestatales, la creación del Pacto de Solidaridad, el apoyo al sector agrícola y la reducción al IVA. Las desventajas del sexenio radican en las bajas tasas de PIB, la alta inflación, el acrecento del desempleo y la economía informal, el aumento de la deuda externa, la caída en el precio del petróleo, la devaluación en la bolsa de valores, el terremoto del 85 y la hiperinflación al final del sexenio. El sexenio de Miguel de la Madrid se denominó como el sexenio gris. La economía no crecía, la devaluación aumentaba, así como la pobreza y las protestas sociales. La inflación récord fue de 3.710% y la devaluación récord fue de 1.421%. El sexenio se terminó con 80% de inflación, un Producto Interno Bruto de 0.18%, altos niveles de pobreza, informalidad, hiperinflación y oposición de los partidos existentes. En julio, Carlos Salinas de Gortari fue electo tras el apagón del 88, que fue el fraude electoral más terrible de la historia del país.